Vamos a comenzar entonces con nuestra lección. La lección que pretendo presentarles en este día, pues obviamente ya no es la lección tercera, sino que es la lección número 4. Les pido por favor que juntos leamos las tres palabras en hebreo que tenemos acá. ¿Cómo leemos la primera palabra? Shiur, mispar, arba. Shiur mispar arba. Atención porque esto está escrito en hebreo actual, en hebreo moderno, no es hebreo clásico. Pero bueno, de alguna manera como para que también nos vayamos entrenando y también repasemos nuestras, digamos, lecciones, así sea con elementos del hebreo moderno. Entonces, nos vamos a servir también de él en algunas ocasiones. Shiur Mispar Arba. Lección número 4. Lo que vamos a afrontar en esta parte del día de hoy es una introducción al verbo. Es lo primero que yo quiero afrontar con ustedes. Comencemos con nuestra Aleph, es decir, el carácter o la consonante que representa, en este caso, el número 1. Y el número 1 es una introducción al verbo. Bueno, ustedes ya han visto latín, ya han visto griego y antes que todo eso vieron español. Y obviamente creo que todavía ustedes todavía siguen viendo inglés. Entonces, creo que no es desconocida la categoría gramatical verbo. Debo decir que en una introducción de la lengua hebrea, empezar con el verbo, sobre todo en la parte morfológica, bueno, no empezamos directamente con el verbo, vimos el pronombre personal, pero no es lo más normal y no es lo más usual. Ustedes pueden verificar esto en las diferentes gramáticas, por ejemplo, en las que tenemos en biblioteca. Lo más normal no es comenzar con el verbo, generalmente se comienza con el sustantivo y si se ha de comenzar con el verbo en algún momento, pues lo que, por ejemplo, Thomas Lambdin hace es comenzar con su conjugación en participio. En cambio, yo me voy a meter de una vez con una de las conjugaciones un poco más complejas. Pero antes de que lleguemos a eso, pues introduzcámonos. Ustedes saben muy bien que como decimos en la lengua española, el verbo es qué. Antes de eso decimos categoría gramatical. ¿Por qué decir categoría gramatical? Porque forma un conjunto junto con otras palabras que desempeñan una función especial. Entonces, cuando yo digo categoría gramatical, yo estoy hablando de uno de los grandes temas de toda lengua, en este caso, el verbo. Y obviamente, ya como ustedes dicen, es una categoría gramatical que expresa acción, que puede expresar un estado o también puede expresar un devenir acción, yo como un estado, ya ustedes, por ejemplo, pueden decir envejecí, me morí, crezco, eso es un estado o un devenir que también está en el verbo crecer o en el verbo llegar a ser, yo llego a ser profesor, por ejemplo, un devenir. Entonces, eso mismo que nosotros expresamos en una lengua como el español, pero también en una lengua como el inglés, o en una lengua como el latino, como el griego, pues lo encontramos en nuestra lengua hebrea. Los verbos en hebreo pueden expresar acción, estado o también devenir. Y esto se forma a través de una serie de elementos que se ponen unos con otros y así construimos lo que es la acción, el estado o el devenir. ¿Por qué comenzar con el verbo después de los pronombres? Porque los pronombres nos van a dar como, si se acuerdan, si lo han asimilado, pero si no, esos pronombres nos dan una serie de claves para poder trabajar con el resto de la conjugación que vamos a hacer en el día de hoy. Además, ¿por qué comenzar con el verbo? Porque yo quiero recordarles que así como en griego lo hacía, el verbo es aquel elemento o categoría gramatical que dentro de una proposición es la categoría gramatical que crea las relaciones lógicas. Gracias al verbo, yo, por ejemplo, puedo saber quién es el sujeto de una determinada acción o quién padece una acción. Gracias al verbo, yo también puedo conocer los diferentes complementos que constituyen una proposición. Entonces, por eso para mí siempre es tan esencial y tan importante comenzar por ahí, es decir, por aquello que de alguna manera u otra establece dentro de las relaciones sintácticas las funciones lógicas de las palabras.
Y ahí nos vamos a ir metiendo. De esa manera vamos a ir ya construyendo desde esta cuarta lección, desde esta Shiur Mispar Arba, la, digamos, una serie ya de proposiciones, porque tendremos los sustantivos, ya tenemos los pronombres personales, entonces podemos hacer una serie de ejercicios a partir de eso, pero en todo caso hay que comenzar con algo. Dicho esto, muchachos, yo quiero invitarlos entonces a esta, digamos, a este estudio temprano de la categoría gramatical llamada PER, porque dominar este conocimiento desde este momento, pues de alguna manera nos va a abrir ya muchas sendas en la gramática que después vamos a ver de una manera más simple, pues porque ya dominando el verbo, lo otro nos resulta un poco tan complejo. El sustantivo también tiene sus complejidades, pero el verbo nos va a ayudar bastante. Voy a decirles algo, queridos muchachos, que en hebreo todas las formas verbales, pero también en cuando hablamos de los sustantivos, y esto vale para esta lección porque en esta también afrontaremos una introducción a los sustantivos, nosotros podemos analizar ambas categorías gramaticales desde dos puntos de vista, o al menos desde dos partes. La primera es desde una raíz o tema. El concepto raíz es un concepto muy ambiguo, como lo vimos en la lengua griega, porque muchas veces no coincide con el concepto tema. Pero aquí no nos preocupemos pues, por esas concepciones, si son justas o no. Entonces, lo primero que yo hago es para analizar una forma verbal y la mayoría de los sustantivos, yo tengo que tener en cuenta una raíz o un tema. Propongo una palabra, la palabra derech. Derech, que ustedes la encuentran en su vocabulario, está en uno de los dos primeros vocabularios, significa camino. Si yo varío el patrón vocálico y lo convierto en un daraf, eso significa yo camino, o yo sigo, o yo voy. Entonces, miren, una raíz o un tema nos dan a nosotros a conocer el significado de un concepto. Derech está compuesto de las siguientes consonantes, la dale, la resh y la kaf. Entonces, si yo digo derech, estoy diciendo un camino. Pero si esas mismas consonantes le cambio el patrón vocálico y lo vuelvo daraf, estoy diciendo él camina, él va. Palabras más, palabras menos. Miren, yo puedo analizar un término a partir de su raíz o de su tema. La raíz o el tema me dan a mí el concepto. Cómo funciona este concepto o como sustantivo o como verbo dependerá obviamente de una serie de patrones vocálicos que son lo que nosotros vamos a estudiar. ¿Y cómo más podemos analizarlo? Lo podemos analizar a partir de eso mismo, de un modelo o disposición vocálica, que es lo que me define a mí si una cosa es o sustantivo o si es verbo, porque no todos los sustantivos coinciden en su raíz con ser también utilizados para verbos o al revés. Esto es bastante interesante porque entonces van a ver que el vocabulario hebreo, con toda la amplitud que pueda tener, la mayoría de las palabras están casi todas concatenadas en sus conceptos. O sea, unas mismas consonantes pueden funcionar como una cosa o como la otra. De un verbo o de un sustantivo se pueden formar verbos o de unos verbos se pueden formar sustantivos. Siempre ha sido una discusión si fue primero el huevo o la gallina. Para algunos es de los sustantivos de donde se forman posteriormente los verbos, para otros es al revés. Bueno, pero no es una preocupación para nosotros en este ejercicio. Pero sí, esto que ustedes tienen en pantalla, saber analizar una palabra, necesitamos tener estas dos cosas en cuenta. Primero, la raíz y el tema, y segundo, la disposición vocálica, el modelo de disposición vocálica. Una vez nosotros sabemos eso, nosotros sabemos tranquilamente cómo trabajar con la lengua que estamos estudiando. Además, digamos otro aspecto que me parece importante. El tema o la raíz de los verbos puede estar constituido de dos maneras, generalmente. Recuerden, generalmente es un adverbio que no es totalizante, pero que habla de la mayor parte del tiempo. Generalmente las raíces hebreas o los temas hebreos son triliterales, es decir, tienen tres consonantes. Generalmente. O también puede ser biliterales, es decir, constituidos por dos consonantes. Entonces, dependiendo de lo uno de lo otro, incluso el sistema de disposición vocálica puede cambiar.
O sea, cómo yo aporte signos vocálicos a tres consonantes o a dos cambia, como iremos estudiando cada vez que vayamos ingresando en profundidad a esta lengua. ¿Por qué es importante la disposición vocálica? Incluso si decimos que estas son lenguas consonánticas, no es que no existieran sonidos vocálicos. Los sonidos vocálicos pues no se habían representado en su momento, después vinieron a ser representados. Pues bien, nosotros debemos conocer la disposición vocálica, la distribución vocálica, porque las consonantes en sí me ayudan a mí a comprender el concepto. Vuelvo a replicar lo que les estaba diciendo a propósito ahorita, con esta raíz o con este tema derech. Yo sé que eso es el concepto por camino, pero si es camino o él camina, pues eso no lo sé yo. Entonces, la disposición vocálica, ¿qué me resuelve a mí o qué me da a mí? Me da o me regala a mí el conocer, por ejemplo, si una cosa es plural o si una cosa es singular o si una cosa es de tercera, de segunda o de primera persona. Entonces, la disposición vocálica es bastante importante a la hora de poder resolver este asunto, porque eso me va a permitir determinar algunos elementos, especificarlos y saber exactamente eso que yo tengo al frente qué es. Imaginémonos el rollo de Isaías descubierto en las cuevas de Qumran, que no tiene signos vocálicos. Entonces, el análisis, ¿cómo es? Porque entonces yo tengo un sustantivo que puede ser un verbo. ¿Cómo hago yo para saber cuándo funciona como una cosa, cuándo funciona como la otra? Esa fue la ardua tarea de los Nactanim y los Masoretas, determinar con un sistema vocálico qué es cada cosa. Bien, dicho esto, en hebreo los verbos los podemos dividir en dos clases. ¿Cuáles son esas dos clases? La primera clase se llama activos y estativos. Son dos cosas diferentes, pero esa es la primera clase de los verbos, activos y estativos. Es decir, ¿qué es un verbo activo? El verbo activo es aquel que a través del cual yo puedo expresar una acción, ya lo sabemos, comer, caminar, reír, son acciones en concreto. Mientras que el estativo habla más bien de el estado o de la cualidad de algo. Por ejemplo, en hebreo es usual que un verbo pueda significar para nosotros una perífrasis. Por ejemplo, ser pesado, eso es un verbo. O sea, en hebreo eso es un solo término, un verbo, el verbo caber. Él es pesado. O ser amado, por ejemplo, o estar muerto, el verbo mut. O sea, en un verbo yo puedo expresar un estado. ¿Cómo estoy? Pues muerto, no hay mucho más que decir, mut. Entonces, observen que los verbos en hebreo tienen esa primer clase, o son activos o son estativos, o expresan una acción, como decíamos al principio, o expresan un estado. Y de acuerdo a eso también puede cambiar el modelo o de distribución, de disposición de los signos vocálicos. Por ejemplo, llevar, matar, dar, matar. El verbo harag en hebreo. Observen, hay una disposición vocálica. Ja, rag. En cambio, cuando yo digo él es pesado, yo digo ver. Hay una A, un sonido A y un sonido E. Hay una disposición vocálica diferente. Entonces, miren, los verbos activos y los verbos estativos. Y la segunda clase, todo esto puede suceder en un verbo. La segunda clase es que los verbos pueden ser fuertes o pueden ser débiles. ¿Qué son fuertes o qué son débiles? Un verbo es fuerte o también lo denominamos regular si en el proceso de la flexión o de la conjugación, como nosotros llamamos eso en español, las consonantes permanecen. Si son dos consonantes, si son tres consonantes, tres consonantes. Es decir, mientras yo voy conjugando las diferentes personas, esas tres letras o dos letras permanecen a lo largo de la flexión. Un verbo, en cambio, es débil o es irregular cuando alguna de esas letras o incluso hasta dos letras se pueden asimilar, se pueden elidir o simplemente se vuelven quiescentes, es decir, no se pronuncian. Mire lo que estoy diciendo.
Una cosa es que caiga una letra, al menos nos quedan dos consonantes para reconocer el verbo, pero cuando cayeron dos y nos queda una sola consonante para reconocer el verbo, ahí tenemos realmente una cosa compleja. Y yo debo decir que la mayor parte del tiempo nosotros estamos ante verbos débiles o irregulares que ante fuertes o regulares. Pero ¿por dónde hay que empezar? Aprendiendo lo fuerte de lo regular, es decir, aquellos verbos que en el proceso de su flexión permanecen estables. Entonces, miren, dos, digámoslo así, dos clases de verbos encontramos. Los activos y estativos son esa primer clase. Algunos expresan acción, otros expresan estado y los otros son fuertes o débiles. Es decir, algunos conservan en la flexión sus letras, sus consonantes, otros en cambio pierden una o pueden incluso hasta perder dos. Queridos muchachos, todos los verbos pueden pertenecer a todas estas clasificaciones. Hay verbos que son activos y al mismo tiempo son fuertes, o que son activos y al mismo tiempo son débiles. O hay verbos que son estativos y son fuertes, o estativos y son débiles. Así funciona un poco la lengua hebrea y los vamos a ir conociendo obviamente. Esto simplemente como una generalidad para introducirnos allí. Además, cuando yo veo un verbo, el verbo tiene una serie de características, como sucede en nuestra lengua española. O si se acuerdan que lo tenemos más a la mano, la lengua griega. La lengua griega, por ejemplo, un verbo conjugado me da características, me habla de un tiempo, de un modo, de una diátesis, de una persona, de un número, etcétera, etcétera. También el verbo hebreo puede hacer eso. El verbo hebreo, todo verbo hebreo comprende las siguientes características. Cuando yo veo verbo, lo primero que tengo que definir o lo primero que logro intuir es su conjugación. Eh, para los que estudian gramática, el término mejor es el binyanim o las construcciones, más que propiamente las conjugaciones, que es un término más nuestro, de nuestra manera de ver estas lenguas. Entonces, binyanim. Bueno, yo no voy aquí a definir por qué mejor binyanim o construcciones que conjugaciones. Pero basta por el momento saber que en las gramáticas se tiende más a llamar esto binyanim, construcciones, que conjugaciones. ¿Cuáles son las conjugaciones principales o a las que al menos nosotros nos encontramos reiterativamente a lo largo, por ejemplo, de los textos bíblicos? Son generalmente 7 las conjugaciones que nosotros nos encontramos. O sea, son 7 cosas, 7 paradigmas que nosotros deberíamos, en términos generales, aprender o asimilar en el curso de este semillero. ¿Y cuáles son? Primero, un binyan o una construcción llamada cal, luego otra llamada nifal, luego otro llamado piel, luego otro llamado poal, luego otro llamado hitpael, luego otro llamado jifil y luego otro llamado ofal. Miren que ya nos alejamos de nuestras ideas o griegas o latinas o españolas o inglesas, porque cal, nifil, piel, poal, hitpael, jifil y ofal, ¿eso qué rayos es? Aquí no están todas las formas, aquí hay más construcciones. Por ejemplo, está el hishtafel, pero aquí no lo coloco, porque dentro de los textos de la Sagrada Escritura no es muy normal encontrar, por ejemplo, esa conjugación y se reconoce fácilmente, pero saber en una introducción estas, manejarlas bien, ser, digamos, dueño de estas bin y anim, eso significa que en lo otro, las otras que quedan faltando, pues se puedan dominar fácilmente. Cal, Mifal, Piel, Pual, Hitpael, Jifil y Jofar. O Hitpael, como dicen algunos. Bueno, aquí tienen entonces ustedes 7 construcciones que nosotros encontramos reiterativamente dentro de dentro de nuestros textos masoréticos. Hoy nosotros vamos a introducirnos al cal. Cuando yo rastreo los textos bíblicos, yo nada más voy a encontrar a veces un verbo conjugado en cal, nifal, piel y jifil, pero de pronto no tiene el pual, no tiene el hitpaero, el jofar. Un verbo podría tener todo, pero también al mismo tiempo un verbo no podría tenerlo necesariamente todo. Hay verbos que ni siquiera los tenemos atestiguados en cal o en ifal y los empezamos a tener atestiguados es en la construcción piel.
Al mismo tiempo, estos términos que yo les estoy diciendo son absolutamente esenciales. ¿Por qué? Cal, observen la vocal. Ni, fal, observen las dos vocales. Pi, el, observen las dos vocales. Pu, a, las dos vocales. Hit, pa, el, observen la estructura y las dos vocales. Hi, fi, y, jo, fal. Esas son las vocales que nosotros vamos a encontrar al inicio de las conjugaciones o de las construcciones de estos verbos. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, en ni, fal, esa i, ese sonido i, ese sonido a dentro de las primeras construcciones. O sea, los términos también nos ayudan a nosotros a recordar. Por eso, muy bueno poderlos aprender. No sé qué van a nombrar ustedes con 7 cosas, pero que puedan irlos repasando. Al menos hoy acuérdense de cal, cal. Cal, hay muchas maneras de aprendernos la palabra cal, sea por el químico que le echamos nosotros a las plantas y a la tierra, como por tantas otras cosas nos podemos acordar de eso. Existen, vuelvo a repetir, otras construcciones que no veremos al menos por el momento. Existe para ustedes este pequeño cuadro que generalmente lo vemos nosotros en algunas gramáticas, donde nos explican a nosotros lo que es un poco la dinámica de los binyanim o de las construcciones, o bueno, sí, de alguna manera no la vamos con esos términos de las conjugaciones. Binyamin. En las gramáticas hebreas nosotros encontramos lo que es la forma cal, aquí se las voy a mostrar. Estos son los 7 binyamin y aquí les demuestro o les muestro mejor las diferentes formas. Cal, nifal, piel, pual, hitpael, hifil y jofal. Atención a esto. Observen. Cal, el sonido predominante es la A. Aquí hay un verbo conjugado. No es pues como el verbo más lindo de todos, pero bueno. Catal, él mató. Observen que la A es el sonido predominante. Aquí tenemos una raíz regular, 3 letras. No tiene su forma pasiva, pero sí tiene una forma reflexiva. Por ejemplo, se mató a sí mismo, fue matado. ¿Cómo decir eso? ¿Me leen, por favor, esta palabra? Nikta. Observen que el sheva es shevana o shevanach. Es shevanach porque está precedido por vocal breve. Entonces tengo niktal. Observen acá. ¿Qué tiene el nifal de interesante como título? Tiene una nun, observen acá, nun, que le agregué a lo normal, a las 3 consonantes de la raíz. Entonces aquí ya me quedó. ¿Y qué más agrego? Agrego los sonidos vocálicos. Nick, tal. Esto lo vamos a ver obviamente más detenidamente, pero esta es una manera muy interesante para uno tratar de asimilar estos títulos. Si nos vamos, por ejemplo, al piel, observen, tenemos las mismas 3 consonantes, la, kof, la, tet y la lamed, y que agregamos los signos vocálicos que representan esa i, esa e. Entonces digo, ki, tel, como pie. Eso significa asesinó. Si yo, por ejemplo, lo voy a construir en Poal, observen, tengo una U y una A. Entonces, las mismas consonantes van a llevar un U y una A. En este caso, un kibutz y un pataj. Digo kutan, kutan. Eso significaría quizás fue asesinado. Aquí estamos haciendo una reconstrucción de todos estos términos, entonces por eso aparecen algunos entre signos de interrogación, porque posiblemente pues nunca vamos a encontrar eso así, pero bueno. Hit pile. Aquí en hit pile observen 2 cosas. Tenemos un hit que le hemos agregado. Mire, aquí están las 3 consonantes que estamos utilizando para expresar el verbo matar. Y le hemos agregado que acá un hit. Aquí hay una G y una ta. Entonces, mire, y después agrego una A y un sonido E. Entonces, mire, aquí queda hit, catel, hit, catel. Se mató a sí mismo. Eso suena muy raro, pero eso sería como se suicidó, obviamente se mató a sí mismo, pero los significados los vamos a entender después. ¿Por qué son esas traducciones? Eso lo entenderemos después. Tenemos después el jifil. Observen que el jifil funciona con el sonido I, al cual se le agregó una H. Miren la H acá, que es diferente a las 3 consonantes que se han mantenido durante las de los diferentes binyamin. Hik, til, él hizo matar.
Y finalmente tenemos el jofal, que también agregó una G inicial, pero tenemos un sonido O y un sonido A, que se construye con un kametz hatuf, tal. Tal fue hecho matar. Como ustedes ven en este recuadro es un recuadro más bien como para indicarle a uno el camino, más que para cualquier otra cosa. Que al principio pues no tendremos que utilizar mucho, pero cuando ya tengamos que hacer activa y pasiva, por ejemplo, cal y fal, nos servirá de mucho. Y cuando ya aumentemos hacia los otros momentos, pues nos servirá bastante, porque nos ayudará a recordar cómo o de qué punto yo debo partir para hacer toda la conjugación. Bueno, es un cuadro que, miren, no tiene comparación con nuestras lenguas. ¿Qué funciona como nuestras lenguas así? Creo que nada. Y si se han dado cuenta, lo único que podría funcionar es lo que dice aquí, activa, pasiva y reflexiva, que son en parte las voces que nosotros utilizamos, un poco como el griego. El griego recuerde que tiene voz activa, que tiene voz pasiva y tiene una voz del tipo medio, que no necesariamente exactamente es una voz reflexiva, pero que puede funcionar como una voz reflexiva. Aquí, sin embargo, aparece algo, acción simple, intensiva y causativa. A ver, lo primero, observar es esa columna, digámoslo así, que llamamos nosotros acción. A ver, ¿qué es el verbo en la lengua hebrea? El verbo en la lengua hebrea, digámoslo así, tiene cualidades. Es decir, la acción o el estado, ¿cómo sucede? Por ejemplo, si suceden de manera simple, es lo que nosotros llamamos el verbo matar. Sabemos que es matar. Pero si sucede de manera intensiva, ya estamos diciendo que no es simplemente el concepto de matar, sino que hay un elemento más que le añade como un aspecto a ese hecho de matar. Y por eso yo he traducido en vez de matar con asesinar. Aunque son sinónimos en nuestra lengua, ese asesinar pues como que tiene un aspecto de más. Y también, ¿cómo puede suceder la acción en hebreo? Puede suceder de manera causativa, es decir, que alguien hace hacer algo, por ejemplo, a otra persona. Yo te hice comer. Cuando yo digo yo te hice comer, todo eso es una sola palabra en hebreo. Hiktil, por ejemplo, es él hizo matar. Una sola expresión para expresar todo ese concepto. Entonces, esas acciones que ustedes ven ahí, simple, intensiva y causativa, lo que hacen es matizar el significado de la conjugación. O sea, el acto puede ser simple. Por ejemplo, cuando yo digo yo amo, entonces el verbo lo conjugo en cal, pero si lo quiero volver más intensivo, yo podría utilizar un adverbio. Yo amo apasionadamente, por ejemplo. Y si lo quiero volver causativo, pues basta decir yo he hecho amar a alguien. Casi que suena como a obligar a alguien a producir ese acto en otra persona. Entonces, palabras más, palabras menos. Miren que esto funciona con otra mentalidad. No nos podemos ir con la simple idea de que el verbo es una conjugación de acciones, un sujeto que hace algo, sino cómo lo hace también. Lo hace de manera simple, lo hace de manera intensiva o lo hace de manera causativa. Observen entonces que tenemos voces como en nuestras lenguas, pero y especialmente el verbo también expresa el modo en cómo se hace algo. Yo creo que, bueno, con esto puedo pintar un poquito cómo funciona la lengua hebrea. Además de eso, pues el verbo no solo tiene binyanim o construcciones o conjugaciones, el verbo también tiene modo o aspecto. Mire que no lo voy a llamar tiempo. En ningún momento he dicho tiempo. Voy a decir modo o aspecto. En estas lenguas es más favorable hablar de modos o aspectos que de tiempo. El aspecto temporal, de hecho, no consiste en si algo sucedió, está sucediendo o va a suceder. O sea, no consiste en un pasado, en un presente o en un futuro, sino en si algo se ha cumplido o no. Si un evento se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Esa idea de cumplir es, digamos, lo que un poco pinta y describe la idea del tiempo en la mentalidad de esta lengua.
Entonces nosotros aquí pensamos en el aspecto de cumplimiento de un evento, de una acción, de un estado. Entonces, a partir de este concepto se desarrollan diferentes modos o aspectos temporales. ¿Cuáles son los modos o aspectos temporales que nosotros tendremos que discernir cuando analizamos un texto, cuando analizamos un verbo? Atención, miren, ya dijimos 7 construcciones. A esto añadámosle que cada construcción generalmente, no siempre, va a tener una serie de modos o aspectos. ¿Y cuáles son esos modos o aspectos? Los podemos nosotros dividir en modos, como también los conocemos nosotros en nuestras lenguas, modos finitos y modos infinitivos. Aquí los coloco. Modos finitos. ¿Cuáles son los modos finitos? El primer modo finito es lo que nosotros vamos a llamar el catal, que corresponde en nuestra lengua al tiempo perfecto, catal o perfecto. Pero tampoco nos debemos dejar confundir por ese término perfecto. Entonces yo, a diferencia de las gramáticas de muchas, porque no todas, que le gusta llamar al catal perfecto y de hecho quita la terminación, perdón, el término catal y deja solo perfecto, yo preferiría llamar a esto simplemente catal. Coloco perfecto para quienes de ustedes estén con otra gramática y cuando encuentren la conjugación perfecto, sepan que esto se refiere a catal, porque ese término perfecto es muy ambiguo si lo comparamos con nuestra lengua. Segundo, entre los modos finitos tenemos el ictol, que correspondería a lo que nosotros llamamos imperfecto. Pero miren, cuando yo digo imperfecto en español, ¿a qué me refiero? A algo que ya pasó, ¿no? Y que puede seguir sucediendo, como en hebreo, como en griego. Pero imperfecto, en cambio, acá se refiere al futuro. Entonces, por eso digo, esos términos perfecto e imperfecto son muy ambiguos. Entonces, yo prefiero que los llamemos como los ha llamado la gramática hebrea, catal, ictol, o ya, bueno, ya uno que se llamará el va-ictol. A todo esto nos iremos habituando. Entonces será parte de nuestro vocabulario el Vaiktol, Catal, Ictol, Vaiktol. Miren, ¿por qué no es fácil estudiar hebreo? Porque las terminologías incluso pues varían. Entonces, meterse en una cultura, en una manera de pensar diferente. Y esto es lo que hace agradable estudiar una lengua, que uno no solamente estudia palabras, sino formas del pensamiento. Junto al Vaiktol aparecerá algo llamado el imperativo, que equivale en parte a lo que nosotros conocemos como imperativo. Junto a estos modos finitos también va a aparecer el coortativo, que es una manera de imperativo. Y finalmente aparecerá otro modo finito que se llamará el yusivo o iusivo, que también es una manera volitiva, una manera también de el imperativo. Finitos, vea, ¿cuántos tenemos? 6. O sea, a 7 construcciones, agréguenle a cada una, no es verdad que a cada una, pero supongamos, agréguenle a cada una 6 posibilidades en esa, digamos, construcción de los modos, agréguele a cada una eso. Más los modos infinitivos que los conocemos en nuestra lengua. Por ejemplo, tenemos uno de los modos que es el participio, que también en hebreo puede ser o activo o pasivo. O sea que también tiene una especie de voz. Y el infinitivo, que esto sí habrá que estudiarlo porque le pertenece a estas lenguas semíticas las formas absolutas o las formas constructas. Aquí tienen ustedes, digamos, el paisaje, el panorama de lo que es de lo que son los verbos. Bueno, ¿qué otras características, aparte de los binyanim y aparte de los modos o aspectos temporales, nos ofrece a nosotros el verbo? Lo normal es que un verbo, si es finito, los infinitivos, ¿no? Si un verbo es finito, esto vale solamente para el catálic, tol, vaiktol, imperativo, cortativo, yusivo, es que un verbo tenga persona. Y en hebreo hablamos de las 3 personas como en español, primera, segunda y tercera. También como característica del verbo hebreo tendremos un número que puede ser o singular o plural. Los verbos se conjugan en singular o en plural.
Y tercero, y no menos importante, los verbos parecen casi que a veces o adjetivos o sustantivos. ¿Por qué? Porque distinguen los géneros, mientras que en nuestras lenguas no hacemos eso, sino desde el pronombre nosotros, nosotras, ellos o ellas, pero decir amamos no nos dice a nosotros quién es exactamente, si un grupo de mujeres, un grupo de hombres, un grupo mixto de más. En cambio, en hebreo sí hay definiciones. Está el género masculino, un verbo se conjuga en masculino, un verbo se construye en femenino o también se construye en sentido común. Esto ya lo intuimos nosotros porque vimos los pronombres personales que funcionan de esta misma manera. Común, recuerden, es que una forma puede ser al mismo tiempo masculina y femenina y pues habrá que determinar a quién se refiere en el caso concreto. Entonces, a la hora de hacer un análisis morfológico, muchachos, ¿qué hay que hacer? Hay que determinar todos estos elementos. ¿Cuál es el Binyamin? Por ejemplo, cal. ¿Cuál es el modo? Por ejemplo, catal. ¿Cuál es la persona? Por ejemplo, primera, el número singular, el género. Eso es lo que hay que hacer en un análisis morfológico. Muchachos, esta es como una especie de pintura de panorámica sobre los verbos. De esto tendré que darles todavía más mientras vamos viendo los verbos, pero para no quedarnos simplemente en teoría, pasemos a algo ya más concreto. Vamos a tratar en el BET, en el segundo subtítulo, a afrontar un binyanim, que es el cal, y un modo que es el catal. ¿Y de qué? De los verbos fuertes o regulares, porque aprendemos la regularidad para después desordenarnos un poquito en la irregularidad. Vamos a comenzar entonces con la primera conjugación de todas que ustedes vieron. Decía conjugación de acción simple. Así decía ese cuadrito de acción simple. ¿Qué es el cal? Bueno, el cal, una palabra que en hebreo significa ligero, es una construcción simple, es decir, nosotros expresamos con verbos en esta construcción acciones o estados de manera simple. No hay una manera intensiva o una manera causativa. Simplemente lo que expresan es como cuando nosotros decimos yo como, no me importa cómo estoy comiendo, si desorganizada o organizadamente, simplemente se informa, se dice la idea. Y los significados obviamente están en esa raíz o en ese tema que nosotros analizamos. En K los verbos recuerden que pueden ser o activos o estativos. Activos significa que los verbos puedan transmitir acciones y de ahí que decimos son transitivos. Hay verbos que no transmiten la acción, es decir, no tendrán un complemento directo y los llamaremos intransitivos, como en todas las lenguas que hemos estudiado, y tendremos los famosos verbos estativos que hablan más bien como del estado, de la situación o de la cualidad de un sujeto en particular. Bien, cal, simplemente una acción simple. Pero cuando yo les he dicho cal, catal, el modo va a ser catal, ¿a qué me refiero cuando yo hablo de catal? Catal va a indicar que una acción terminó, que un hecho ocurrió. Y por eso normalmente las gramáticas llaman a catal perfecto. Algo que ocurrió, algo que terminó. ¿A qué corresponde eso en nuestra lengua española? Eso podría corresponder al pretérito imperfecto, pero miren, ya aquí empezamos con la ambigüedad. Si es perfecto, ¿por qué pretérito imperfecto? Pues bien, es mejor no asumir digamos, ¿cómo se dice? Esa descripción por perfecto, sino decir catal, yo lo puedo traducir con un pretérito imperfecto, yo escribía. Claro, cuando yo digo yo escribía, yo estoy diciendo que una acción es pasada, pero al mismo tiempo estoy diciendo que puede continuar porque yo sigo escribiendo. En español, obviamente, yo también puedo traducir eso con un pretérito perfecto simple. Ahí sí funciona bien. Yo escribí, algo pasó, algo ocurrió. O también lo podría traducir, y es lo más normal encontrarlo en las traducciones que uno ve en los editores de los diferentes textos bíblicos, el pretérito perfecto compuesto. Pues yo me refiero al español, no me refiero a las otras lenguas. Cuando dice yo he escrito, eso es un perfecto compuesto. Observemos que entonces tenemos tres posibilidades para traducir tranquilamente. Yo escribía, yo escribí o yo he escrito. Claro, esto para todos. Sin embargo, sin embargo,
Sin embargo, hay que decir algo más. Y lo que hay que decir es que el verbo también sí indica, si es un verbo que indica la percepción, la actitud, o por ejemplo, la disposición que el sujeto tiene respecto a un complemento, pues no necesariamente tengo que traducirlo como algo del pasado, como algo ocurrido. También lo puedo proponer como un presente indicativo, es decir, algo que está ocurriendo, que ocurre. Yo puedo decir, yo conozco, porque esa es la, digamos, la disposición que yo tengo frente a un complemento. Por ejemplo, mi actitud o mi percepción. O, por ejemplo, yo amo. Esa es una actitud frente a algo. Entonces, dependiendo del verbo, yo puedo traducir en presente, yo puedo traducir si el hecho ocurrió o no ocurrió. Además, por ejemplo, si esos verbos, su concepto indica, por ejemplo, el estado psíquico de alguien o el estado físico del sujeto, yo podría traducirlo con perífrasis. Por ejemplo, yo soy el verbo ser más un adjetivo. Yo soy viejo. Yo soy viejo equivale a decir envejecí. Entonces, miren, si el verbo, miren que esto depende mucho del concepto del verbo. Si el concepto es una percepción, una disposición frente a un complemento, presente. Si es un estado psíquico o físico, pues también lo puedo traducir con un presente, pero a través de esa perífrasis, yo soy joven, yo soy viejo, etcétera, etcétera. Esto es claro, pero agreguemos algo más del calcatal o del catal, específicamente del que estamos hablando. El contexto, porque si estamos en contexto de poesía, en donde incluimos, por ejemplo, las expresiones proverbiales, lo más normal es que el catal no habla del pasado, sino de una actividad habitual, de algo que siempre está sucediendo, un presente de indicativo, como cuando digo yo como, no necesariamente estoy diciendo que en este momento lo estoy haciendo, pero estoy diciendo que pues habitualmente lo hago. Eso es el inglés también, ¿no? En el inglés sucede así. Si yo digo el presente, yo hablo es de una cosa habitual, pero si quiero hablar de lo que estoy haciendo exactamente en el momento y estoy comiendo, pues utilizo lo que se llama el present continuous, ¿no? Así dicen en inglés, o lo que nos llamamos el gerundio. Entonces, miren, ven el catal, cómo lo podemos traducir y toda la gama de posibilidades con la que podemos traducir simplemente el catal, el calcatal, presente de, con un presente indicativo, por ejemplo, en este caso, bueno, muchachos, palabras menos, no le demos más vuelta a esto, hagamos el paradigma del verbo catar. Catar es un verbo cuyo concepto es escribir. Ahí no significa nada. Esas tres letras, así las van a encontrar ustedes en el diccionario. En el diccionario, ustedes encuentran las tres letras así. O sea que hay que buscar consonantes. Hay diccionarios que le agregan los signos vocálicos de la tercera persona singular. Cuando yo veo eso así, yo lo leeré, ya les voy a decir cómo lo leo, qué signos agrego para pronunciarlo. Así no lo podría pronunciar, pero normalmente yo digo aquí kata. Y eso tiene un significado concreto. Este verbo tiene el concepto, le recorre el concepto por escribir. Vamos a comenzar como hicimos de la anterior manera, los pronombres. Vamos a comenzar con la tercera persona masculino singular. Vamos a colocar las tres consonantes. ¿Cuáles son las tres consonantes que tenemos? Esta es la kaf, la taf y la ve. Para yo decir, entre todas las traducciones, tengan en cuenta que la tercera persona de él singular, para yo decir él, voy a utilizar esta manera nuestra. Él ha escrito, o él escribía, o bueno, ya saben ustedes cómo, o él escribe, o todo lo que ustedes quieran, dependiendo de donde esté, voy a agregar este patrón vocálico. Mire, ya tengo el concepto donde lo saco, de las consonantes que se ponen unas con otras. Pero para definir la persona, el género y el número, simplemente voy a agregar una Kametz, Rahav y Patah. ¿Qué dice acá? Kataf. Recuerde que el acento no marco
en la última sílaba. Lo señalo acá, katav. Aquí dice, él ha escrito, él escribía, él escribió, él escribe. Bueno, miren que nos tenemos que meter más bien como en la idea eh, de estas conjugaciones o, bin y ani. Cal, catal. Estamos en el cal, catal. ¿Cómo se hace el análisis de esto? Se dice cal, catal, tercera persona, masculino, singular. Así es como lo encontramos en los diccionarios. En español, yo encuentro el verbo en infinitivo. En inglés, la forma. En griego, en la primera persona del singular. En hebreo, lo encuentro en la tercera persona masculino singular. No siempre, la mayor parte del tiempo. Entonces, kata. Así que si ustedes ven esto, ¿cómo leen esto? Y eso significa él escribió o él escribió. Vámonos a la tercera persona del femenino singular. ¿Qué tengo que hacer? Exactamente coloco lo mismo. Para decir ella ha escrito, observen lo que yo voy a agregar. Voy a agregar Kametz Raha. Atención, Kametz Raha. O sea, la que suena como A. Voy a agregar un Sheva. Ya ustedes me dirán, ¿esto es Shevana o Shevanah? Es un Sheva que se pronuncia o no se pronuncia. ¿Es quiescente o es pronunciado? ¿Es Shevana o Shevanah? Se pronuncia porque está precedido por una vocal larga. Entonces yo tengo que leer como esto. Ka, te. Y de hecho, para evitar la ambigüedad, porque si yo leyera esto como kot, sería otra manera de construcción verbal. El hebreo me agrega acá este signo. ¿Alguien me dice cómo es que se llama este signo? El mete. Para decirme, esto se lee como una sílaba. K, T. Y atención, voy a agregar el Kametz Rahav acá y al mismo tiempo voy a agregar algo más. Observen. ¿Qué agregué? Una G que funciona como madre de lectura. ¿Cómo leemos esto? Haciendo obviamente el acento en la última sílaba. Kateva. Kateva. Ella ha escrito, ella escribía. Kateva. Miren que es como un alargamiento de la tercera persona masculina. Decíamos en el masculino, katav. Para decir el femenino decimos kateva. Kateva. Vaya por favor asimilando las dos formas. Para asimilarla, recuerden utilizar, por ejemplo, esta raíz trilítera. Katav. Kateva. ¿Cómo se dirá el verbo observar, guardar, custodiar? El verbo es shamar. Él custodiaba, él ha custodiado, él ha guardado. Cuando dice el libro del Deuteronomio, observa las leyes que yo te mando hoy, se está utilizando también el verbo shamar. A veces es shema de escuchar, pero también es de observar, de guardar, shamar. Entonces, si yo digo, él observó, ¿cómo sería eso? Shamar. Y si dijera, ella observó, shamera. Entonces yo hago esto, shamera. ¿Se observa eso? Voy a estar haciendo ejercicios con otro verbo diferente para que vamos cogiendo algún vocabulario, porque aquí van a aparecer en este taller, aparece también un vocabulario de manera que nos vamos nosotros habituando. Vamos a la segunda persona masculino singular. Vuelvo a colocar la raíz triliteral. Y ahora yo lo que tengo que hacer es agregar también los patrones vocálicos. Voy a tener de nuevo Kamitz, voy a tener Patah, voy a tener un Sheva y pregunto este Sheva, atención, este Sheva, ¿qué debería ser? Un Sheva Nah no se pronuncia porque
está precedido por una vocal breve y voy a agregar algo que llamaré, atención, aformante. Son como unas desinencias. Me perdona la letra, no es tan linda de la letra tipográfica del computador, pero bueno, es lo que es. Y agrego un CAPMEX. Atención, voy a cambiar la posición del acento. Lo voy a colocar acá. ¿Cómo leo esto? Catafta. Catafta. Catafta sería para decir tú has escrito y todas las variables posibles. Tú has escrito. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tercera persona masculino es katav. Tercera persona femenino singular, kateva. Segunda persona masculino singular, katavta. Katavta. Vamos entonces a la segunda persona femenino singular. No sé si ustedes se acuerden, pero el pronombre de la segunda persona masculino singular era así. Era ata o simplemente ata. Entonces, observen esto acá. Bueno, vamos a la segunda persona femenino singular. Coloco de nuevo la raíz triliteral y vamos a agregar el patrón vocálico, que sería de nuevo Kametz Rahav o Gadol, Patach, Sheva, y voy a agregar de nuevo una aformante o desinencia, que consiste también en una taf, pero atención, que a esta taf le voy a agregar esto. El acento, ¿dónde lo hago? También acá. Esto sería un tú. Cuando yo me refiero a una mujer, tú has escrito. ¿Cómo se pronuncia esto? Pues obviamente se pronuncia kataft. Kataft. Simplemente hago sonar las dos últimas consonantes. Kataft. ¿Por qué no se lee el último Sheba? Si viene, si hay un punto ahí en la mitad, pero ese no es un dagesh de reduplicación, es un dagesh de pronunciación. Entonces, bueno, mil cosas se podrían decir, pero recuerden ustedes que la segunda persona femenino en el pronombre es así, at. Y nosotros podemos ver esto allí. Bueno, ¿cómo es que es la tercera persona de él escribió? ¿Cómo se dice? Katav. ¿Y cómo se dice ella escribió? Kateva. ¿Y cómo se dice tú escribiste? Katavta. ¿Y tú has escrito femenino? Kataft. Hagamos un verbo que me gusta a mí mucho porque el concepto es recordar. ¿Cómo sería él recordó? Sa, ja. Muy bien. ¿Cómo sería ella recordó? Sa, he, zahura. Ella recordó. Muy bien. ¿Cómo sería tú, masculino, recordaste? Sa, jar, haciendo el acento ahí. Y agrego ta. Zaharta. ¿Y cómo sería tú recordaste femenino? Zahar, Zahart. Así simplemente. Y terminamos estas personas singulares con la primera persona. Vamos a mirarla acá. Bien, para la primera persona vamos a tener en cuenta también un patrón vocálico. ¿Que dónde comienza ese patrón vocálico? Con lo mismo, con un kametz gadol o kametz raja. Luego un patag. Luego voy a agregar un sheva, que sabemos es nah. No suena porque está precedido por una vocal breve, patag. Y también vamos a agregar una aformante, que en este caso es esta. Atención.
El acento también lo voy a colocar por acá. Esto expresa la idea de yo, que puede ser masculino o femenino, por eso es primera persona común, he escrito. ¿Cómo leemos esto? Muy bien. Katafti. Haciendo el acento en la segunda sílaba. Katafti. 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 Bien. Para que concluyamos este ejercicio con primeras personas, miremos otro verbo. Ya tenemos el verbo recordar. Vamos a dar el verbo dar a luz. Obviamente no aplicado a nosotros, pero sí obviamente a quien da luz. Tengo una yod, una lamed y tengo una dalet. ¿Cómo sería él dio a luz? Yala, muy bien. ¿Cómo sería ella dio a luz? Ya le da. Muy bien. ¿Cómo sería? Tú diste a luz siendo hombre. Ya la ta. Ya la ta. ¿Cómo sería? Tú das a luz siendo mujer. Ya la. ¿Y cómo sería? Tú das, yo doy a luz siendo hombre o mujer. Y alad, sí. Bien, hay una serie de verbos que ustedes tendrán que aprender. Entonces yo les voy a dejar acá como para que se ejerciten tres verbos. El verbo que acabo de decir, shamar, que es observar, guardar, cumplir. Shamar, el primero de ellos. Vamos a trabajar el verbo yalad, el verbo por dar a luz y el verbo zahar, por recordar, porque me parece que funciona muy bien para el contexto, para que no se les olvide. Zahar. En otros binyanim o construcciones o conjugaciones, las terceras personas se van a diferenciar. Habrá una para el masculino y una forma para el femenino, pero en esta, que es el katal-kal, no va a haber una diferencia, sino que vamos a tener la misma forma para ambos géneros. Entonces, colocamos de nuevo, como venimos haciendo, las tres consonantes que hemos llamado o radicales o tema, y vamos a agregar entonces a partir de ahora los signos vocálicos. Se van a aparecer como a la tercera persona femenino, solamente que va a cambiar la última letra que va a aparecer o la A formal. Entonces vamos a agregar un kametz rahav, un sheva, que en este caso tendría que ser un sheva de qué tipo. Móvil, porque sí tenemos un kamet rahav, es decir, es una vocal larga, luego el sheva que le sucede se pronuncia, es un kamet, perdón, es un sheva na, lo vamos a pronunciar, te digo ka, te, y ahora vamos a agregar la formante que la voy a colocar con este color para que ustedes la observen acá. ¿Qué he agregado? ¿Cómo se llama ese signo? Un shurek, o sea, suena una U. Y el acento lo vamos a manejar acá. Exacto. Katevu. Katevu, por lo tanto, va a significar o va a traducir la idea de ellos han escrito, o también puede traducir la idea en femenino de ellas han escrito. Y ya, muchachos, recuerden jugar con todas las posibles traducciones. Si es entonces en la parte poética, en los proverbios, podría ser más bien ellas escriben. O dependerá, ellas escribieron, ellos escribían, bueno, dependerá del contexto. Katevu. Observen entonces una misma forma para ambas personas. Una misma forma para ambas personas. Entonces tenemos la tercera persona, tanto como un plural, que puede ser masculino o femenino. Katevu. Vamos entonces ahora a la segunda persona, en este caso masculino plural. Yo les decía, miremos las formas singulares porque en algo se parecen. Antes de agregar el patrón vocálico, yo quiero agregar la aformante, aunque no sea pues obviamente
Pues lo más normal. Entonces, mire acá, voy a agregar, esta es la aformante. Para formar entonces, o para identificar la segunda persona masculino plural, he agregado una formante que suena así. Tem. Tem. Termina en una mem sofit. Ahí me perdonará la manera de mi escritura, pero bueno, es esa inmodificable. Tem. Pero entonces el acento lo voy a conservar acá. ¿Qué ha pasado? La palabra también sigue aumentando. Empezamos con una tercera persona singular, kataf. Aquí al agregar tem, también he agregado una nueva sílaba. Y observen que el patrón vocálico me va a cambiar. Generalmente yo tenía al principio una kametz rahav. Ya no voy a tener kametz rahav, sino que voy a tener un sheva. Y este sheva, pregunto, ¿es un sheva na o es un sheva nach? ¿Un sheva móvil o un sheva quiescente? Es un sheva móvil porque al principio de palabras tengo que pronunciarlo, sino que haré cómo sonaría eso. Entonces aquí digo que. Luego el patah, observen, vuelve a tomar protagonismo. Que, ta, y voy a colocar otro sheva que pregunto, ¿este sheva acá qué va a ser? Es un sheva nag, un sheva mudo, silencioso, quiescente. ¿Cómo pronunciamos esto? Que. Muy bien, que taftem. Nosotros utilizamos esta forma para decir vosotros habéis escrito. O ustedes escribieron, ¿sí? En español nuestro, pues en el español de esta zona geográfica, pues lo más normal es decir ustedes han escrito que taftem. Tratemos de recordar los sonidos. Yo voy más que las consonantes, recordemos los sonidos vocálicos que nos van a ayudar, que es lo que tenemos que poner a jugar con las consonantes. Entonces, ¿cómo es la tercera persona singular? ¿Cómo suena? La masculina. Ka-taf. ¿Cómo suena la tercera persona femenino singular? Ka-te-va. Muy bien. ¿Cómo suena la segunda persona masculino singular? Ka-tafta. Y observen acá la segunda persona, pero plural, masculino. Que-taftem. Volvemos a tener la taf como preformante. ¿Cómo suena la segunda persona femenino singular? Ka-taft. ¿Cómo suena la primera persona común, singular? Katafti. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo suena la tercera persona común plural? Tatevu. Muy bien. Y esta persona que tenemos acá, Ketaftem. Observemos esta forma, porque la segunda persona femenino plural es muy parecida. Simplemente vamos a hacer un pequeño cambio. Todo el mismo patrón vocálico, pero vamos a hacer únicamente un cambio. Entonces, miren, estos van a ser los signos vocálicos de la segunda persona femenino plural. Que, taf. Y lo único que yo voy a agregar en este caso es, de nuevo, la aformante taf. Pero atención, en vez de una mem sofit, voy a agregar en mi escritura una nun sofit. Y esto se vuelve como lo característico de esta persona femenino plural, que es la diferencia de la anterior. Miren, anteriormente teníamos tem, que taf tem. Y ahora tenemos para la segunda persona femenino plural, que taf ten. Entonces la diferencia entre masculino y femenino es un sonido nasal. Lo vuelve complejo. ¿Por qué? Porque le toca a uno como tratar de aprender qué es lo masculino y qué es lo femenino. Y vamos a concluir, porque también existe una primera persona del plural. Pero antes la traducción, ¿cómo traduciríamos esto a propósito? Según lo que hemos estado traduciendo. Muy bien, vosotras habéis escrito. Y bueno, y cuántas posibilidades tenga esta traducción que hemos hecho acá.
Vamos entonces a concluir con la primera persona. Bastante simple la primera persona porque vamos a prácticamente hacer lo mismo que hemos hecho hasta el momento, pero vamos a agregar una aformante que se parece en parte al pronombre de primera persona del plural. Entonces, volvemos a colocar la raíz, el tema, como lo llamemos por el momento, y voy a agregar unas vocales, un patrón vocálico que ya conocemos. Ka, taf. Miren dónde coloco el acento. Cambia el acento kataf. Y ahora voy a colocar la terminación que va a ser de la siguiente manera. Voy a agregar nu. ¿Cómo es que era el pronombre de primera persona? Las posibilidades para hacer el pronombre de la primera persona plural. Anah, nu. También puede decir nah, nu. O podría decir a, nu. Todo terminaba siempre en nu. Y aquí tenemos nu. ¿Cómo traducimos esto? Nosotros o nosotras hemos escrito. Y así hemos construido el primer sistema verbal, que es el primero de tantos y tantos que tendremos en este camino que ir asimilando. Antes de que miremos una serie de verbos y que los conjuguemos o que los describamos morfológicamente, ¿qué tal si volvemos a repetir o a repasar un poquito para que al menos tratemos de asimilar las diferencias? Yo les pido que estén muy atentos porque ahorita pues los ejercicios no voy a terminar yo haciéndolos acá, sino que todos los podamos hacer juntos. Bueno, vamos a ir leyendo. ¿Qué tenemos acá? Kataf. Recuerden el orden. Hemos hecho la tercera persona masculino singular. ¿Qué tenemos acá? Kateva. Tercera persona femenino singular. ¿Qué tenemos acá? Katafta. Muy bien. Segunda persona masculino singular. ¿Qué tenemos acá? Kataft es la segunda persona, pero del femenino singular. ¿Cómo es la primera persona como un singular? Katafti. Entonces tenemos acá la primera persona como un singular, pero atención, recuerden que los acentos son importantes. Entonces tratemos siempre de recordar también la pronunciación. Tercera persona como femenino masculino, ¿cómo se lee? Katevu. ¿Cómo se lee la segunda persona masculino plural? Kötaftem con la mem sofit. La segunda persona del femenino plural, ¿cómo la leeremos? Kötaften. ¿Y cómo leemos la primera persona como plural? Kataf. Vamos a mostrar ahora todo el paradigma. Kataf, kateva, katafta, kataft. Katafti, katevu, kataften, kataf. ¿Qué podemos ver acá? Que para formular las distintas personas hemos hecho dos cosas. Agregar patrones vocálicos y segundo, en algunas o la mayoría de las personas, agregar lo que llamamos nosotros las aformantes. Es decir, esas terminaciones que ustedes ven allí en ese color azul. ¿Qué más hemos hecho? Que más allá de las consonantes propias del tema verbal, son las desinencias las que permiten identificar quién es aquel o aquella que ejecuta la acción o que padece el estado. Todas estas terminaciones, estos patrones, digámoslo así, nos ayudan a nosotros a identificar a la persona, pero también el género. Porque tenemos en estas conjugaciones géneros diferentes que ejecutan las acciones. Y finalmente también nos ayudan a identificar el número, singular o plural. Entonces, recuerden que aformantes y patrones vocálicos no están ahí simplemente por estar. Nos ayudan a nosotros a saber exactamente qué es lo que tenemos delante de nosotros. Y yo quiero mostrarles una serie de verbos que funcionan. Los invito a que ustedes en su tiempo libre, por ejemplo, hoy en la noche, mañana en la mañana, después en la noche y así sucesivamente, practiquen conjugando estos verbos que aparecen en pantalla, porque como kataf se pueden conjugar los siguientes verbos.
A ver, ¿cómo se pronunciaría entonces el primer verbo? Daraf, que significa caminar. Sería él caminó. ¿Cómo se pronuncia el siguiente verbo? Zahar, o sea, es el verbo por recordar. Él ha recordado. ¿Cómo se pronuncia el siguiente verbo? Yalad, o sea, él dio a luz. ¿Cómo se pronuncia el siguiente verbo? Yatzar. Generalmente es un verbo que en la Biblia lo encontramos cuando Dios forma las cosas o cuando el hombre construye, forma, crea una artesanía, un ídolo, cualquier cosa. Yatzar, formar. Tenemos 4 verbos por este lado. Si ustedes se ponen a jugar con estos verbos durante esta semana, escribiéndolos, recitándolos, yo les aconsejo más que escribir, les aconsejo mucho pronunciar, porque esa es la manera en que nuestra mente empieza a adoptar mejor en los sonidos la familiaridad con las palabras y los conceptos. Miremos estas otras columnas. Por ejemplo, aquí tenemos un verbo. Karat. Karat significa cortar o pactar. ¿Se acuerdan cómo eran los pactos según el Antiguo Testamento? Cuando Abraham hace un pacto con Dios, partía a los animales. Entonces, cortar o pactar o hacer alianza, pues tienen como el mismo sentido. Bien, ¿cómo pronunciamos el sexto verbo que tenemos acá? Malach, que significa reinar. Entonces, yo reinaba. Malachti. Tú reinabas. Malachta. Y así sucesivamente. Bien, veamos el siguiente verbo, cómo lo pronunciamos. Karaf. Karaf significa acercarse, aproximarse. Todos estos verbos que estoy colocando acá son los verbos más usuales que en el taller de esta lección van a encontrar como parte del vocabulario a aprender. Bueno, ¿cómo leemos la última de las radicales acá? La última temática. Shamar, muy importante. Él observó o él cumplió o él guardó. Sobre todo en el Pentateuco, esto es un verbo que lo vamos a encontrar, sobre todo en el Deuteronomio se escucha mucho. Shamar es uno de los sinónimos del escuchar, del cumplir. Bien, dicho esto, les propongo lo siguiente, que hagamos la descripción morfológica, es decir, todo verbo tiene una serie de elementos como hemos observado en esta lección. Un verbo tiene un binyanim, es decir, una conjugación, pero también tiene un tiempo, también tiene una persona, a veces un género, un número, etcétera, etcétera. Vamos a hacer la descripción morfológica de la palabra que tenemos acá. ¿Me la quisieran pronunciar, por favor? Muy bien. Kötaftem. Kötaftem. Cuando nos acercamos a la descripción morfológica, yo les recuerdo, la hacemos, es porque el ejercicio que nosotros hacemos normalmente es el de traducción. Y al principio es necesario que sepamos exactamente qué es una cosa, morfológicamente hablando. Porque si no, entonces vamos a traducir de pronto con algún error. Entonces, para evitar los errores, para evitar los equívocos, entonces hacemos siempre ejercicios de análisis morfológico que los haremos con los verbos que a continuación voy a proponer. Pero bueno, terminemos primero la descripción morfológica. Lo primero que vamos a decir es la categoría gramatical. Ya hemos construido 2 categorías en este semillero. La primera es la del pronombre, la segunda es la del verbo, por lo cual tenemos que diferenciar las categorías. Obviamente la categoría gramatical acá es verbo, no tenemos que decir algo diferente. Pero una vez pensamos en el verbo, el segundo dato que tenemos que dar es cuál es la construcción o la conjugación. En términos nuestros es conjugación, aunque la palabra utilizada, binyanim, sea más bien en sentido de construcción. ¿Cuál es esta construcción? Nosotros la llamamos cal. Estamos en la ligera, en la simple, en la construcción simple. Luego tenemos que definir el modo. ¿Cuál es el modo de esta construcción? El catán. Modo catán. Miren, nosotros decimos modo a algo que también habla de aspecto temporal. Recuerden que el aspecto temporal no es pasado, presente o futuro en estas lenguas. Es si una cosa se cumplió, se está cumpliendo o no se ha cumplido. Ese es el... Bueno, yo resumí una cosa que no me puede resumir tan a las carreras, pero al menos como una idea que pueda sugerirnos algo.
Luego del modo, obviamente tenemos que definir la persona, porque normalmente estos verbos que son finitos, si son construcciones, construyen personas, dicen quién los está ejecutando. En este caso, la segunda persona, ¿no? Y simplemente para preguntar, la segunda persona, en este caso, tenemos que hablar de género. No siempre vamos a tener que hablar de género en todas partes, pero en los verbos, en estos vamos a tener que hablar de género. ¿Cuál es el género de este? Masculino. Masculino, y tenemos la mem suffix de nuestra palabra española, masculino. Género masculino. Pregunto, el número, claro, el número es plural. Y también tendremos nosotros que definir, queridos muchachos, esto de dónde viene, de qué verbo. Para poder traer el verbo, yo he dejado aquí esto en colores. ¿Por qué? Porque los colores nos ayudan como a diferenciar los diferentes elementos que constituyen esta clase de verbo. Lo que he dejado en negro, eso sería el verbo, el concepto. ¿Cómo sería el concepto entonces? Kataf, que yo no coloco acá con signos vocálicos porque los diccionarios técnicos no los tiene, en otros diccionarios más manualitos, más de nosotros, más de poder cargar en nuestra mochila, pues sí van a tener los signos vocálicos, Kataf, y ahora lo último que tenemos que hacer, como siempre hemos hecho en nuestros estudios de lenguas clásicas, la traducción. ¿Qué traduce Ketaften? No, no. Si es segunda, pues como ven la información ahí, yo no puedo hablar ni de ellos ni de ellas, no. Vosotros, en este caso masculino, habéis escrito. Vosotros habéis escrito. Creo que al verbo auxiliar habéis no le coloqué acento en las traducciones anteriores, pero debe llevar acento, queridos muchachos. Bien, dicho esto, hagamos ejercicios. A ver si asimilamos esto de una manera o de otra. O con el cariño, o con la pasión, o a la fuerza. ¿Me entienden? No, a la fuerza no se puede porque aquí ya esto no es calificable. Este es un estudio que ustedes hacen porque así ustedes han querido. Entonces aquí no hay absolutamente un valor, sino el que ustedes le metan a la hora de trabajo. Bien, hagamos este pequeño ejercicio. Les quiero presentar esta palabra. ¿Qué dice acá? Katafnu, ¿qué persona sería? La primera plural. Claro, observemos acá el nu, que identifica la nahnu, annu, nahnu. Bien, ¿y cómo traducimos esto? Una posible traducción. Nosotros escribimos. Muy bien, nosotros escribimos. Bien, miremos esta. Vamos a hacer el análisis morfológico para que vayamos jugando un poquito con eso. Categoría gramatical, verbo, construcción, modo, muy bien, persona, género, número, muy bien, ¿de qué verbo viene? De ese mismo. ¿Y aquí qué traduce eso? Él ha escrito, muy bien. No hagamos análisis morfológico en la siguiente, sino simplemente identifiquemos la persona, leemos e identificamos la persona. Bien, leen por favor. Muy bien, ¿cuál es la persona que tenemos acá? La segunda femenina plural. Segunda persona femenina plural, ¿eso qué traduciría? Vosotras habéis escrito. Muy bien, aquí tenemos la identificación, no, la nun final que identifica al femenino. Ahora sí, volvamos a hacer el análisis morfológico, categoría gramatical, verbo, ¿qué construcción es? Cal, ¿qué modo es? ¿Qué persona es? Es la primera persona, muy bien, ¿qué género es? Común, o sea, masculino o femenino, ¿y qué número es? Singular. ¿De qué verbo viene esto? Kataf, muy bien. ¿Y cómo traducimos esto? Yo he escrito, yo escribía, etcétera, etcétera. Miremos acá la ti, que es característica de la primera persona singular. Miremos esta otra, ¿cómo la leemos? ¿Qué taften era qué? Era la segunda persona masculino plural. O sea, eso lo traducimos como vosotros escribisteis, o como vosotros escribíais, o ustedes escribían. Bien.
Aquí tenemos la característica tem, la que hicimos ahorita en análisis morfológico, por eso no la coloqué otra vez como análisis morfológico. Ahora sí, análisis morfológico, categoría gramatical, construcción, cal, modo, persona, número, perdón, género, masculino, número, singular. ¿De qué verbo viene? De kataf, que traduce katafta. Tú escribiste, tú escribías, etcétera, etcétera. Observen la ta, que identifica la segunda persona, masculino, singular. Estamos simplemente repasando lo que acabamos de hacer. ¿Cómo se lee esto? ¿Qué traduce katubu? Ellos escribían o ellas escribían, porque esto es una forma común. ¿Cómo la identificamos? Recuerden la shurek al final. Es propia de la tercera persona, de las terceras personas plurales. Bien. Categoría gramatical, verbo. ¿Qué construcción es? Cal, ¿qué modo es? Catal, ¿qué persona es? Tercera, ¿qué género es? Femenino, ¿qué número es? ¿De qué verbo viene esto? Kataf, muy bien, ¿y qué traduce esto? Ella escribió. Bien, aquí recuerden que es la señal que diferencia estos es a Kames Rahav con madre de lectura. Esto es mientras vamos asimilando todo esto. Vamos a cambiar las cosas, pero antes de cambiarlas, les propongo este verbo. ¿Cómo es que se lee este verbo? ¿Qué significa acercarse o aproximarse? Vamos a empezar con el verbo y una vez terminemos este verbo, miramos un texto bíblico. Y así vamos ya metiéndonos al mundo de los textos bíblicos, aunque sea una pequeña cosita, ¿ok? Vamos a comenzar acá. ¿Cómo se lee esto? ¿Cómo traducimos Karab? Él se aproximó. Aquí ya está construido, conjugado. Muy bien, vamos a mirar este. ¿Cómo leemos esto? Peraftem. Vamos a hacer el análisis morfológico. Categoría gramatical. Construcción o conjugación. Cal, modo. Catal, persona. Segunda persona. ¿Qué género es? Masculino. ¿Qué número es? Plural. ¿De qué verbo viene? ¿Y cómo traduciría yo Peraftem? Vosotros os habéis aproximado, os habéis acercado. Que raftem. Ya cuando ustedes escuchen, por ejemplo, en la liturgia, esa lectura que dice, vosotros os habéis acercado, aunque es del griego, ustedes ya podrían decir en su cabeza, que raftem. Sí, activan, obviamente, todas estas palabras, estas 10 palabritas que yo les doy como verbos. Vamos a ver esta, leámosla, ¿qué dice acá? Carafta. ¿Cómo traduciríamos carafta? Tú te has acercado. ¿Y ese tú es masculino o femenino? Masculino. Muy bien. Ahora veamos un texto bíblico. ¿De dónde vamos a tomar el texto bíblico en hebreo? Bereshit, capítulo 20, verso 4. Alguno de ustedes, por favor, que lo lea. Cualquiera de ustedes. Que me voy a equivocar, no nos importa que se equivoque, pues para eso estamos aprendiendo. Hágale, Juan. Va Abimelech lo caraf. Va Abimelech, ¿a qué le suena a ustedes? A Abimelech, no, estamos en el Génesis, estamos en uno de los pasajes característicos de Abraham que se encuentra con este tal Abimelech. Va Abimelech significa y Abimelech. Y aprendamos una palabra del vocabulario, bueno, que ya creo que aparecerá por ahí, lo, que significa no. Y Abimelech lo caraf. Caraf, categoría gramatical. ¿Qué construcción es esta? La construcción cal. ¿Qué modo es? ¿Qué persona es? Tercera, ¿qué género es? ¿Qué número es? ¿De qué verbo viene? De caraf. ¿Y cómo traduzco esto? Él se acercó. Y ahora si traducimos va Abimelech lo caraf, ¿qué traduce esta proposición?
Exacto, y Abimelech no se acercó o Abimelech no se acercó. ¿Queda claro esto? Vamos a otra palabra. Y así vamos como construyendo nuestro curso. Una palabra muy importante. ¿Cómo se lee esto? Shamar, que significa observar, cumplir o guardar. Vámonos entonces a esta primer palabra. ¿Alguien que la lea o la leemos todos? ¿Qué dice ahí? Shamarnos, ¿qué persona? ¿La primera qué? La primera como un plural. ¿Esto cómo lo traduciríamos entonces? Nosotros observamos, guardamos, custodiamos. Elijan lo que quieran como acto, acto ya cumplido. Elijan lo que quieran. Shamar. Miremos esta otra. ¿Cómo se lee? Shemartem. Shemartem. Categoría gramatical. Verbo. Muy bien. Construcción. Cal. Modo. Catal. ¿Qué persona es? La segunda. ¿Qué género es? Femenino. ¿Qué número es? ¿De qué verbo viene esto? Llamar. ¿Y qué significa shemarten? Vosotras habéis observado, ustedes han observado. Muy bien, o custodiado. Lean esto, por favor. ¿Qué traduce llamarte? Yo he guardado, yo he observado, yo he custodiado. Bien, ahora leamos este pequeño texto. ¿Dónde lo tomamos? ¿Cómo se llama el texto en hebreo? Melahim, del libro de los Reyes, capítulo 11, verso 11. ¿Quién quiere leer esto? Intente, no hay problema si equivocan. Muy bien. Velo shamarta beriti atención, vejukotai. Ahí sí voy a decir la I al final. Vejukotai. Velo, que es lo que la V significa I. ¿Lo que era lo que significaba? No. Y no shamarta. Categoría gramatical. Verbo. ¿De qué construcción es? Cal. ¿Qué modo es? ¿Qué persona es? Segunda, ¿qué género es? Masculino, ¿qué número? Singular, ¿de qué verbo viene? Y shamarta, ¿qué traduce? ¿Pero quién? Ah, tú, la segunda persona masculino. Y tú no guardaste, ¿qué no guardaste? Periti. En el vocabulario aparece la palabra perit, que significa alianza. Y tú no guardaste, cuando yo digo periti, estoy diciendo mi alianza. Esa I final que ustedes ven acá con la yo, madre de lectura, es la primera persona. Ahorita lo decíamos, katafti. Aquí tenemos beriti. Y no guardaste mi alianza y mis mandamientos, ya en plural. Ay, ese ay es un sufijo para decir, bueno, ya llegaremos a ese punto, no nos preocupemos. Pero mire que aquí tenemos ya Melahim 11:11, Velo shamarta periti vejukotai. ¿Queda claro esto? Vámonos para otro verbito, ya para ir concluyendo este encuentro del día de hoy. ¿Cómo leemos esto? Yatzar, que significa modelar, formar, esculpir. Bueno, ¿cómo leemos esto? Yatzarti, ¿qué traduce? Yo he formado, yo formé, o en los significados acá, yo esculpí, yo modelé. Miren que es más bien como una cuestión artesanal. Bien. ¿Cómo se lee esto? Yatzeru. ¿Qué traduce Yatzeru? Ellos, muy bien. Ellos formaron o ellas formaron, porque esta construcción sirve para el género masculino como para el género femenino. Es una construcción común. ¿Ok? Ahora vamos a leer esto que dice acá. Atención a este signo de acá, el makef, que une las dos cosas como si fuese una unidad fonética. Creo que ya lo habíamos dicho en algún momento. ¿Qué dice acá? ¿Qué se lee? Muy bien.
Mi yatzar junto y después él. Mi yatzar él. Vámonos al verbo. ¿Dónde está el verbo? Yatzar. Atención. Yatzar, categoría gramatical. ¿Qué construcción es esta? ¿Qué modo? ¿Qué persona? Tercera. ¿Qué género? ¿Qué número? ¿De qué verbo viene esto? Yatzar. ¿Qué traduce Yatzar aquí? Él formó, él modeló, él esculpió. Mi es un pronombre que veremos al final de esta lección. Mi Yatzar. Mi significa ¿quién? Aprendámonos esto ya como vocabulario. ¿Quién? Mi. ¿Se acuerdan del arcángel Miguel? O por ejemplo, de Miqueas. Y así sucesivamente. Tenemos a mi. Significa ¿quién? Y él, es una palabra que nos tenemos que aprender, está en singular y significaría Dios. De ahí viene Elohim. Aquí tenemos Dios. ¿Cómo traduciríamos ustedes esto? ¿Quién formó o quién modeló un Dios? ¿De dónde hemos tomado esto? Según la lengua hebrea. ¿De qué libro? Yeshayahu. Yeshayahu, Isaías. Vamos a irnos acostumbrando a llamar los nombres hebreos, los nombres de los libros hebreos, por su título en hebreo, para que nos familiaricemos. Yeshayahu. Ahí hay tantas cosas en ese nombre. Yeshayahu. ¿Ok? Bien, vamos a ir ya concluyendo. ¿Qué dice acá? Karat, cortar, pactar. ¿Qué dice acá? Carreta, ¿qué traduce? ¿Qué persona es? Ella, muy bien. ¿Singular o plural? Singular. Ella hizo un pacto o ella cortó, como haya que traducir esto según el contexto. Miremos esta de acá. ¿Cómo se lee? Carretú. ¿Y qué es carretú? Ellas o ellas hicieron un pacto o cortaron. Leamos esto. Alguien que lo lea. Karat. Recuerde que lo que sigue lo vamos a leer sí o sí. Adonai. Si Kametz Rahav, que ustedes ven ahí, debajo de la Vav, fuera una Hiren, leeríamos Elohim. Aquí vamos a leer siempre. Vayan acostumbrándose, familiarizándose con esto. Entonces, Karat Adonai. Miren el Makef, voy a leer todo junto. Et Af Ram. Esto es Sheva Nach, porque lo precede una vocal breve. Et Afram. ¿Y qué dice la última palabra? Berit. Muy bien. Entonces, miren. Karat Adonai et Avram Berit. ¿De dónde estamos tomando este texto? De Bereshit, capítulo 15, verso 17. Entonces, Karat Adonai. ¿Cómo traduzco yo Karat Adonai? Dios, el Señor, pactó et Avram con Abraham. Y ahorita lo dijimos, Berit, ¿qué es? Una alianza. Entonces aquí tenemos ya, el Señor pactó et con Abraham, todavía no Abraham, sino Abraham, una alianza. Y en poquito ya se iba a convertir en Abraham. Pero en este momento, todavía como la cosa se está haciendo, simplemente es Abraham. Esto queda claro para todos ustedes. Bueno, la próxima semana nosotros nos introduciremos al mundo del sustantivo y jugaremos también con estos verbos, de manera que vamos construyendo lo más posible nuestras traducciones de los textos y así poquito a poco pues iremos entrando más y más y más al mundo